Hay invitaciones que no vuelven a repetirse y algunas pueden marcar toda una eternidad. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hemos llegado al capítulo 14 de Lucas, donde Jesús transforma una cena común en una verdadera sala de clases. Allí sentado a la mesa de un fariseo, redefine la verdadera humildad y revela cómo la gracia de Dios alcanza a quienes menos esperaríamos. Lo que empieza como una comida tensa termina siendo una invitación que puede cambiar tu destino eterno. Antes de comenzar, te recuerdo que falta un solo día para concluir nuestro desafío. Te cuento más al final, pero por ahora, acompáñanos en esta lección titulada Reservando tu asiento en el reino de Dios. Es interesante notar que la verdad de la redención muchas veces involucra una comida, por así decirlo. Por ejemplo, la caída de la humanidad comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo un fruto prohibido. Génesis 3. Más adelante, el pacto con Abraham fue confirmado con una comida. Génesis 18. La liberación de Israel, tras siglos de esclavitud en Egipto, sería celebrada con una comida de Pascua. Éxodo 12. Y el mismo Señor Jesús instituiría para la Iglesia una cena conmemorativa que reflejaría el Evangelio, la Cena del Señor. Fue en esa misma noche que Él le prometió a sus discípulos que no volvería a beber del fruto de la vid, sino hasta hacerlo con todos los creyentes, anticipando así un banquete futuro. Lucas 22:18. Y finalmente el apóstol Juan nos ofrece detalles de esa celebración venidera cuando Cristo regrese para establecer su reino milenial, esa cena que se conoce como las bodas del Cordero. Y creo que esa será la cena en la que Jesús volverá a beber del fruto de la vid. Habrá canto y celebración en ese banquete que el apóstol Juan describe detalladamente en Apocalipsis 19. Será una fiesta, una celebración que marcará el comienzo del reino de Cristo. Y nosotros que hemos creído tendremos un lugar en la mesa, en ese banquete inaugural del reino de Dios en la tierra. Tú ya recibiste la invitación a ese banquete. La pregunta es, ¿respondiste ya? ¿Confirmaste ya tu asistencia, por así decirlo, porque anhelas estar allí? ¿O hay algún otro lugar donde preferirías estar? Ese es exactamente el mensaje que Jesús está a punto de comunicar durante una cena. Así que escuchemos esa conversación aquí en el capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Planeo cubrir 24 versículos en esta lección, y creo que podemos hacerlo, porque todavía creo en los milagros. Y de hecho quiero abarcar todo el pasaje porque todo ocurre alrededor de la misma mesa, durante la misma comida. Y hablando de milagros, aquí viene uno, justo antes de la cena. Versículo 1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante, que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Esa enfermedad, que hoy se conoce como edema, consiste en la acumulación de líquido en los tejidos y articulaciones. Provoca que los pies, los tobillos y las piernas se hinchen más de lo normal. Es una condición muy dolorosa y en casos graves hasta puede llegar a ser mortal. Lo más probable es que todo esto formara parte de una trampa. O sea, habían invitado a este hombre y lo habían puesto allí justo a la entrada para que Jesús lo viera al llegar. Era una emboscada, y Jesús lo sabía, por supuesto. Había recibido una invitación para comer con uno de los fariseos más importantes de la ciudad, probablemente un miembro del Sanedrín, el Tribunal Supremo de Israel. Y según las tradiciones rabínicas, cualquier tipo de asistencia médica, a menos que se tratara de una urgencia que amenazara la vida, se consideraba como trabajo, y estaban en el día de reposo.
Era sábado. El término que usa Lucas para decir que le acechaban da la idea que lo estaban espiando, es decir, lo miraban como un agente que vigila en secreto. Y todos estaban expectantes, preguntándose si Jesús se atrevería a violar la ley en presencia de un hombre tan influyente como aquel fariseo. Y en realidad eso era lo que esperaban. Querían que lo hiciera. Pero Jesús, en lugar de reaccionar, se detiene, los observa y les lanza una pregunta. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Lucas 14:3. Y en ese momento Jesús desarma su trampa y en cambio les tiende una propia. La palabra lícito que usa aquí no se refiere a lo legal según la ley de Moisés, sino a lo que es correcto, a lo que es apropiado, a lo que es bueno. O sea, Jesús no les está preguntando si sanar el sábado era una violación de la ley de Moisés o sus interpretaciones y tradiciones, sino si era adecuado, si era algo moralmente correcto. Ahora, todos sabían que sanar el sábado no violaba la ley mosaica. Lo que lo prohibía eran las tradiciones humanas, que los rabinos habían añadido. Fue una jugada brillante, como lo comenta un autor. Jesús puso la situación de cabeza. Los obligó públicamente a elegir entre sus tradiciones y la compasión. Y en esencia les preguntó si sus reglas eran más importantes que las personas. Y ahora ellos están atrapados en su propia trampa. Versículo 4. Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo: ¿Quién de vosotros, si su hijo o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Y no le podían replicar a estas cosas. Y por supuesto que no le podían responder. Sabían muy bien que la ley no prohibía ayudar a alguien necesitado el sábado, y sabían que si uno de sus animales caía en un pozo o en una cisterna, iban a hacer lo posible. Pasarían las horas que fueran necesarias para sacarlo, incluso en el día de reposo. Y allí estaba ese hombre enfermo, sufriendo. Un hombre al que Jesús podía sanar sin esfuerzo incluso. Y el mensaje era claro. Para ellos, sus animales valían mucho más que las personas. Y se quedaron sin palabras. Jaque mate. Me los imagino ahí, a punto de meterse el pan a la boca, mirándose unos a otros y pensando: ¿a quién se le ocurrió poner al enfermo justo en la puerta? Ahora quedamos como los que aman más a sus animales que a la gente. Qué terribles esos fariseos, ¿verdad? Bueno, no tan rápido. ¿Sabías que la familia promedio gasta más dinero en el cuidado de sus mascotas que en ayudar a las personas necesitadas? Estados Unidos encabeza la lista mundial en gasto para el cuidado de mascotas. Según la Asociación Americana de Productos para Mascotas, el año pasado se gastaron $109,000 millones en el cuidado para mascotas. 6,000 millones más que el año anterior. Y escucha esto, menos de la mitad de la población hizo alguna donación a causas benéficas. Sí, esos fariseos amaban más a sus animales que a las personas. Qué bueno que nosotros no somos así, ¿verdad? Bueno, esto se está poniendo un poco incómodo, ¿no? Así que vamos a seguir adelante. Todavía nos quedan 17 versículos por cubrir. El capítulo comenzó con estos hombres observando atentamente a Jesús. Pero lo que ellos no sabían era que Él también los estaba observando a ellos. Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga: dale este lugar a él, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Ahora, Jesús no está enseñando una estrategia para asegurarse que te reconozcan y te traten bien.
Él no está promoviendo una falsa humildad que dice, yo me voy a quedar atrás esperando que alguien me diga, pasa adelante. En realidad, eso podría ser igual de orgulloso que correr a ocupar el primer asiento. Jesús aquí simplemente está describiendo lo que ha observado en esa cena. Había una práctica común que todos seguían casi por inercia, y es que cada uno se sentaba según su rango o su importancia. Mientras más cerca del anfitrión te sentaras, mejor tu relación con él, o más importante eras para él. Pero el problema es que el estatus puede ser algo muy subjetivo. Y así, aquel comedor se convierte en una escena llena de codazos, donde todos tratan de adelantarse para conseguir los lugares más prestigiosos. Habría sido cómico, si no fuera tan triste. Hace un tiempo leí una historia un tanto graciosa, y es que un coronel del ejército acababa de ser ascendido y le habían asignado una nueva oficina en la base. Tenía un escritorio enorme, una silla elegante, y mientras se acomodaba en su primer día, escuchó que tocaban la puerta. Era un soldado raso. El coronel respondió, «Un momento, estoy al teléfono». Así que tomó el auricular y comenzó a hablar lo suficientemente fuerte como para que lo escucharan en todo el pasillo. «Sí, señor general». «Con gusto, señor». Sí, hoy mismo llamaré al presidente de los Estados Unidos». «No, señor, no se me olvidará». Luego, bajando la voz, dijo, «Adelante, soldado. Estoy muy ocupado. ¿Qué necesitas?» A lo que el soldado se cuadró y contestó, «Vengo a instalarle el teléfono, señor». Así es el mundo, ¿verdad? Nos dice que si queremos ser alguien, tenemos que destacar, buscar el mejor asiento, hacernos notar, rodearnos de las personas importantes. Pero Jesús enseña lo contrario. Hay un banquete por venir. Y en ese comedor celestial, el orden de los lugares será opuesto al del mundo. Los orgullosos serán humillados, y los humildes serán exaltados. Jesús continúa su enseñanza y deja claro que no solo tienen mal organizada la mesa, también envían las invitaciones por los motivos equivocados. Jesús se vuelve hacia el anfitrión y, con calma y mucha valentía, le dice en el versículo 12, «Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, no llames a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y se te recompense». Ahora bien, Jesús no está prohibiendo cenar con familiares o amigos, ni mucho menos con personas adineradas. Lo que Él está diciendo es que no debemos limitar nuestras invitaciones solo a ellos. En el fondo, Jesús está desenmascarando aquí la verdadera motivación de este anfitrión, y es que su hospitalidad era parte de un sistema de favores. La palabra clave del versículo 12 es recompensa. Él pensaba, de esta manera voy a recibir algo a cambio. Su recompensa era mejorar su reputación en el círculo correcto. Mira, esta cena no tenía nada que ver con la bondad. No era hospitalidad, era egoísmo. Así que Jesús, con calma, prácticamente le dice, «¿Por qué no intentas esto? Cuando hagas banquete, invita a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y así serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos». Lucas 14, del 13 al 14. En aquella cultura jamás se invitaban a los pobres, a los enfermos, a los discapacitados a una comida pública, y mucho menos a una cena privada con líderes religiosos. ¿Por qué? Porque no mejoraba la reputación de nadie. Ellos no podían devolverle el favor, ni ofrecer prestigio social, así que para ellos era una pérdida de tiempo. Los fariseos se aseguraban de estar rodeados de la gente correcta, entre comillas, y de evitar cuidadosamente a la gente equivocada. ¡Ah, esos fariseos tan orgullosos! ¡Qué bueno que nosotros no somos como ellos, ¿no? Bueno, detente un momento. ¿Tienes tú también tu propio círculo cerrado? Suena más amable decir mi grupo de amigos, pero a veces se parece bastante a una pequeña élite, ¿no es así?
O quizás tú estás en el otro extremo, alguien que siempre se queda mirando desde afuera. Mira, sea cual sea el caso, el consejo de Jesús aplica igual. Busca a alguien que está siendo ignorado. Incluye a la persona excluida. Acércate a aquellos que todos han olvidado, porque eso refleja el verdadero corazón de Cristo. Cuando Jesús terminó de hablar, desenmascarando los malos motivos del anfitrión, me imagino a Jesús mirando a todos en ese comedor, y el lugar queda en completo silencio. La tensión era palpable. Podrías escuchar caer un alfiler. Y entonces un hombre rompe el silencio incómodo en el versículo 15 y dice: «Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios». En otras palabras, dice algo como: «Bueno, hablando del reino, qué celebración que será esa, ¿no? ¿Verdad, muchachos?». Y Jesús, tomando ese comentario como punto de partida, pasa a explicar con una parábola cómo será realmente ese banquete futuro en el reino de Dios. Y aquí Él sorprende a todos explicando quiénes son invitados y quiénes finalmente asistirán. Versículo 16. Entonces Jesús le dijo: «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado». Y todos a una comenzaron a excusarse. Es importante notar que en aquella época se enviaban 2 invitaciones para un banquete o cena de este tipo. La primera se enviaba con semanas de anticipación, algo parecido a lo que hacemos hoy cuando enviamos invitaciones de boda o alguna cena importante o formal. Uno responde si asistirá o si lamenta no poder ir, y así el anfitrión sabe cuántos platos debe preparar, cuántas sillas colocar, y aparentemente todos habían respondido que iban a asistir. Pero luego venía una segunda invitación, que se enviaba el mismo día del evento, cuando todo ya estaba listo. O sea, la primera invitación anunciaba el día, pero no la hora exacta. Entonces, la segunda invitación era el aviso final, que decía: «Ya todo está preparado, pueden venir a tal hora». Y es en ese momento, cuando todo ya está listo, que todos comienzan a poner excusas, lo que deja al anfitrión con toda la comida servida, la casa preparada, el gasto hecho, y con nadie dispuesto a venir. Ese banquete era un regalo especial de su parte, como dice el versículo 16. Pero ahora todo ese esfuerzo está a punto de desperdiciarse, toda la comida para ser echada a la basura. Entonces surge la pregunta: ¿qué va a hacer el anfitrión? Antes de responder, Jesús menciona 3 excusas que algunos dieron. Versículo 18. El primero dijo: «He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses». Ahora, esa excusa es en realidad una mentira. Ese hombre ni siquiera se toma la molestia de inventar algo más creíble. Y es que en aquellos tiempos, y también en los nuestros, nadie compra un terreno sin verlo antes. Un autor explica que en el Medio Oriente una propiedad era algo tan valioso que nadie se atrevería a comprar un campo sin conocerlo a fondo. La cantidad de lluvia que recibía, los árboles, los senderos, los muros de piedra. Así que no hay duda, esa excusa es un insulto para el anfitrión. Encontramos la segunda excusa en el versículo 19. Otro dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses». Y otra vez, esta es una excusa tan mala que termina siendo un insulto. Fíjate, él ya los compró, y ahora dice que quiere ir a probarlos para ver si sirven para arar. Registros históricos muestran que en los días del Señor, los bueyes se vendían de 2 maneras. Algunos vendedores proporcionaban un pequeño campo junto al mercado para que la gente los probara antes de comprarlos, o, en segundo lugar, el granjero invitaba a los posibles compradores a su finca en un día acordado y ahí los podían ver trabajar. Así que este hombre está diciendo básicamente que compró 10 bueyes sin verlos y que recién ahora va a ver si pueden tirar del arado. Es como si alguien dijera: «Acabo de comprar un auto.
Ahora quiero ir a ver si tiene volante y si arranca. No, uno prueba el auto antes de comprarlo. Mira, esa excusa, además de ser una mentira, era otra falta de respeto hacia el anfitrión. Y ahora viene la tercera excusa, versículo 20. Otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Y notaste que este ni siquiera se toma la molestia de pedir disculpas? Solo dice, me casé y no puedo ir. Como queriendo decir, mi esposa no me deja ir. Parece estar diciendo, mira, antes yo podía salir cuando quería, iba a jugar a la pelota, iba a los banquetes, pero ahora ya no puedo salir de casa. Esta excusa no solo es ridícula e irrespetuosa hacia el anfitrión, también es injusta para su esposa. Está echándole la culpa a ella por su falta de interés. Probablemente terminó durmiendo en el sofá esa noche. Y a estas alturas, los líderes religiosos ya entienden que este anfitrión de la parábola representa a Dios, y que sus excusas revelan exactamente lo que hay en sus corazones. Su apego a las posesiones, las tradiciones y posiciones sociales. O sea, ellos quieren asistir al banquete del reino, pero en sus propios términos, cuando a ellos les parezca conveniente. Ni siquiera Dios les puede decir quién entra y quién no. Mira, estas no son simples excusas, son muestras de un orgullo hostil. Porque rechazar la invitación de Dios equivale a decir, lo que estoy haciendo con mi vida es más importante que lo que Dios quiere hacer con ella. La realidad, querido oyente, es que las personas hoy no rechazan el reino de Dios por falta de invitación, sino por falta de interés. ¿Y qué hace Dios con eso? Él envía invitaciones inesperadas, versículo 21. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. En otras palabras, los que se sienten indignos de estar allí serán precisamente los que se sentarán a la mesa. Versículo 22. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. O sea, todavía quedan asientos vacíos, todavía hay más comida. ¿Qué vamos a hacer ahora? Versículo 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ahora esta parábola tiene una clara implicación profética, y es que la invitación al banquete del reino no se va a limitar a la comunidad judía, sino que se extenderá también a los gentiles. Pero lo que más me conmueve de esta respuesta de Dios en esta parábola es que el rechazo de su invitación no canceló el banquete. Dios tendrá su casa llena. Desde la eternidad pasada ya ha determinado que no quedará un solo asiento vacío. La verdadera pregunta es, ¿ha reservado Él un lugar para ti? Y si no, ¿cuál es tu excusa? Bueno, yo soy demasiado joven todavía, no me pidan que haga eso. Quiero vivir mi vida a mi manera un tiempo más. O yo ya soy demasiado mayor. No puedo admitir que me he equivocado acerca de Jesús. Tendría que renunciar a ciertos placeres en mi vida y no lo quiero hacer. O no necesito ser salvo. Soy mejor que mucha gente que va a la iglesia. El pastor Warren Wiersbe cuenta en su comentario sobre este pasaje sobre algo que pocos conocen. Y es que el pastor y evangelista D.L. Moody predicó sobre este mismo texto en lo que sería su último sermón. El título del mensaje fue Excusas. Casualmente estaba leyendo la biografía escrita por su nieto, así que busqué en las últimas páginas a ver si contaba algunos detalles de ese momento. Y sí, encontré 2 páginas completas. Allí decía que la última reunión donde predicó se realizó el 16 de noviembre de 1899. El auditorio estaba lleno, y al concluir su mensaje, Moody dijo lo siguiente: imaginemos que esta noche escribimos nuestra excusa. Al Rey del Cielo,
Mientras me encontraba en la iglesia el 16 de noviembre de 1899, recibí una invitación insistente de uno de tus siervos para asistir a las bodas del Cordero. Te ruego, tenme por excusado. ¿Firmarías esa carta, joven? ¿La firmarías tú, señora? Te suplico, no tomes esto a la ligera. Es un Dios amoroso quien te invita a un banquete, y Dios no puede ser burlado. Jugar con su invitación es más peligroso que jugar con un rayo o con una peste. No juegues con Dios. Luego Moody añadió, permíteme escribir otra respuesta. Al Rey del Cielo. Mientras me encontraba en la iglesia el 16 de noviembre de 1899, recibí una invitación insistente de uno de tus mensajeros para asistir a las bodas de tu hijo unigénito, y me apresuro a responder que por la gracia de Dios acepto. Allí estaré. Querido oyente, ¿cuál es tu respuesta hoy? Si tu corazón dice, acepto, por la fe en Cristo solamente acepto, déjame decirte una cosa. Vas en camino a un banquete glorioso, al banquete de las bodas del Cordero. Y este será el gran comienzo del reino de Cristo sobre la tierra. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Antes de que termine este día, dile a Jesús, Señor, sálvame y guárdame un lugar en esa mesa. La parábola del gran banquete nos recuerda que la invitación de Dios merece una respuesta hoy, no mañana. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección Reservando tu asiento en el reino de Dios, parte de nuestra serie en el Evangelio de Lucas, ministrando a las multitudes. Queda solo un día para completar nuestro desafío de 200 nuevos colaboradores y queremos compartirte uno de los proyectos que queremos desarrollar, una nueva experiencia móvil que permitirá usar nuestra página en su teléfono como una aplicación ligera, rápida y accesible, aún con poca conexión. Para lograr proyectos como este, necesitamos tu apoyo. Si Dios ha usado este ministerio para animarte y te gustaría ver proyectos como este hacerse realidad, te invitamos a unirte hoy y ayudarnos a alcanzar la meta. Visita sabiduriainternacional.org/ofrendar y sé parte de lo que Dios está haciendo. Te esperamos en nuestro próximo programa.